Circuito con diodo rectificador polarizado en directa. En nuestro circuito tenemos una fuente variable, una resistencia en serie con un diodo polarizado en directa, el cual tiene un voltaje de ruptura entre 0,3 y 0,6 voltios. Aquí podemos ver nuestra fuente, la cual variaremos hasta conseguir el voltaje de ruptura y ver cómo se comporta el voltaje en la resistencia. Conectamos las puntas del multímetro a los terminales de la resistencia. Aquí podemos apreciar la medición. Observamos que es de unos pocos voltios, porque el voltaje de ruptura aún no ha llegado. Empezamos a variar el voltaje de la fuente hasta 0,6, en donde se obtiene el límite del voltaje del diodo. Cuando observamos el multímetro, nos damos cuenta que el voltaje ha aumentado considerablemente de unos pocos voltios a más de 1 milivoltio. Diodo Zener polarizado en inversa. En este circuito, el diodo va a funcionar como la carga, es decir, tenemos nuestra fuente en serie con una resistencia en serie con el diodo Zener polarizado en inversa. Este diodo tiene un voltaje Zener de 12,044 voltios. Conectamos las puntas del multímetro a los terminales del diodo. Empezamos a subir el voltaje hasta llegar a 12,44, que es el voltaje del Zener. Cuando superamos dicho voltaje, la caída de tensión queda en la resistencia. Aquí podemos ver que nuestra fuente entrega 20 voltios y en el diodo aumentó solo hasta llegar al voltaje Zener. Ahora procedemos a mirar cómo varía el voltaje en la resistencia. Conectamos nuestras puntas a los terminales de la resistencia y empezamos a variar nuestra fuente. Vemos que el voltaje se mantiene en cero hasta que llega a superior de 12,4, que es el voltaje que absorbe el diodo. Cuando pasamos los 12 voltios, es decir, un voltaje de aproximadamente 13, el voltaje en la resistencia empieza a subir